Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis, como siempre decimos, a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Empecemos con las portadas. Esta del Diario del Universo de Ecuador, de Guayaquil, que obviamente va a estar alineado al relato político de Guillermo Lasso Mendoza, presidente de este país andino. Ecuador pedirá a Estados Unidos más apoyo para luchar juntos contra el narcotráfico. Prácticamente vamos a decirle a Estados Unidos que nos haga la tarea, que el gobierno no puede hacer. Y por lo tanto, que le plantea ejecutar el llamado Plan Ecuador, que sería similar al Plan Colombia. Ya lo comentamos, ya lo hablamos, porque efectivamente este es el anhelo del señor Guillermo Lasso Mendoza. Pero vean, la redacción de esta nota da cuenta solamente de cómo es obsecuente este diario al relato político de Guillermo Lasso Mendoza. El presidente Guillermo Lasso prevé proponerle a su homólogo. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo planteaba? ¿De dónde sacaba eso? ¿Por qué no cuenta lo que pasó el día de ayer en la llamada Cumbre de las Américas, que la vamos a ver en otras portadas que han hecho periodismo? Que dicen además que los analistas consideran positivo el llamado al Plan Ecuador, pero sugieren al gobierno precisar qué requiere. ¿Cuáles son esos analistas? ¿Cuántos analistas consultaron para decir que es positivo? ¿Por qué no hablaron con los analistas y con los expertos en temas de seguridad que ayer, no solamente en programas de opinión, sino en redes sociales, han dicho lo nefasto que significaría tener un plan Ecuador hecho a la medida de los Estados Unidos? De eso no están planteadas. Así que eso de que los analistas lo consideran positivo, habría que ver quiénes son los analistas, de qué líneas son. Así que generalizar de esa manera, feo. La parte central, una fotografía que da cuenta de cómo está la situación de seguridad en el Ecuador. Es una zona de Guayaquil en la que se plantea el titular: Plan para ir seguro a clase. El municipio de Guayaquil puso a metropolitanos a resguardar los planteles. Ya hay incluso una protesta de varias autoridades, de varias personalidades, de no utilizar animales para esto, es decir, perros, para el control de la seguridad, por lo que significa el adiestramiento y el maltrato a esos animales. Pero ahí vemos, se mantiene el maltrato a los animales, utilizados casi como armas de ataque contra los delincuentes. Pues sí, esto habría que insistir en que no pueden ser utilizados de esa manera. Pasamos a la portada de Página 12, que da cuenta, ahí sí, obviamente, la presencia de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas. Unidos por la democracia con inclusión social o dominados por la miseria colectiva, dice el titular, que recoge la frase central del discurso del presidente Alberto Fernández como representante o como presidente de la CELAC, de la Comunidad Económica de Latinoamérica y el Caribe. Además, Alberto Fernández, como destaca Página 12, criticó que Estados Unidos se hubiera adjudicado el derecho de admisión para evitar la participación de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y pidió el levantamiento del bloqueo a esos países y reclamó también cambios en la OEA, que facilitó un golpe de Estado en Bolivia, y llamó a aplicar medidas redistributivas como gravar la renta inesperada, tema central que evidentemente, por ejemplo, para presidentes como Iván Duque, como Guillermo Lasso o como otros de orden neoliberal, les llega directamente a la vena. Y no se olviden que incluso, no lo tenemos a la mano, el propio presidente Joe Biden criticó el neoliberalismo del que se precian tanto algunos presidentes latinoamericanos. Si ya les dice Joe Biden, háganle, por lo menos en eso, un poquito de caso. Pasamos a la tercera, la fotografía que obviamente es esperada en Chile, la fotografía de la reunión de Gabriel Boric con Joe Biden en la Cumbre de las Américas. ¿Qué se dijeron? ¿Qué conversaron? Pues no se tiene. Lo que se plantea arriba es en el titular principal: la moneda, es decir, la presidencia de Chile, decide pedir al Congreso extensión del estado de excepción en la macrozona sur, es decir, en la zona de los mapuches, a propósito de los encuentros violentos que han ocurrido ahí desde hace algunas semanas. Y acá, en la parte superior, una encuesta CEP dice: la aprobación del gobierno llega a 32%, la peor en un debut desde 1990. Esto es lo que está planteado aquí. Pero bueno,
Vamos a avanzar con la portada de Últimas Noticias. Nicolás Maduro aboga en Argel por un mundo multipolar. Venezuela y Argelia relanzaron la comisión mixta de alto nivel. ¿Qué más dice la información a propósito de la gira euroasiática del presidente Maduro? Tras un encuentro con su homólogo argelino en el Palacio Presidencial, el Mouroudia, el presidente Nicolás Maduro dijo que comparte con Tebboune una visión común hacia un mundo nuevo, multipolar, de paz y cooperación. En la parte inferior, la fotografía de la marcha por la protección salarial. Miles de trabajadores se pronunciaron en el centro de Caracas este día jueves en respaldo, leamos bien la nota acá, en respaldo a las políticas de protección salarial implementadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y en rechazo a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra este país andino también, por supuesto. Imagínense ustedes una marcha de apoyo en países, a los gobiernos en países como Colombia, Ecuador o en Brasil, no la verán. Pero aquí en Venezuela sí ocurre. Y acá, México y Argentina piden refundar el sistema interamericano. Durante su discurso en la cumbre de Los Ángeles, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, solicitó la remoción de la cúpula de la OEA, encabezada por el nefasto señor Luis Almagro. No se olviden que además hay un tuit del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que habría que revisarlo, que es contundente. Ya no sirve para nada la OEA. Palabras más, palabras menos. Pasamos a los portales informativos, empezando por el de Telesur. Obviamente lo que ya me hemos mencionado. El presidente argentino critica la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la Cumbre de las Américas. Los dijo en su propio territorio, mirando a los ojos a los gobernantes presentes ahí, algunos de los cuales han hecho eco sumiso y obsecuente de las palabras del presidente Biden. En el costado derecho, más información, no muy trascendente, pero sí hay algo que está por aquí abajo que valdría la pena destacar. Dominica condena exclusión de países de la Cumbre de las Américas, pero acá está. Fuerzas de Israel asesinan a joven palestino en Hebrón, en Cisjordania. Ustedes no ven esos titulares, pero si fuese en otro país ya veríamos los titulares. France 24, inmigración, protestas, vetados y ausentes los protagonistas de la Cumbre de las Américas, pero en realidad ahí se ve lo que pasa en la Cumbre de los Pueblos. Decenas de dirigentes, activistas sociales, fuerzas progresistas de los Estados Unidos presentes en la Cumbre de los Pueblos, que efectivamente ha tenido varias reuniones, varios actos que valen la pena tenerlos presentes a la hora de entender la lógica de la geopolítica mundial. Vamos a ver otro tema que es muy importante. Acá está. Mariupol enfrenta brote de cólera, dice el informe británico a propósito de lo que ocurre con el conflicto armado. Y en la parte inferior, Ucrania sigue lucha por Severodonetsk y hay duros bombardeos en Lysychansk. Ahí está. Más información sobre eso. A propósito de eso, también ayer hubo una declaración del presidente Putin que habría que tenerla presente a la hora de entender la lógica, de la geopolítica mundial. Y aquí está lo de Alberto Fernández, también planteado ahí. Y algo que tiene que ver con lo que no se cuenta es lo que dice Bashar al-Assad, presidente de Siria. La fuerza de Rusia permite hoy restablecer el equilibrio internacional perdido. Y en el costado derecho, Biden asegura que el hemisferio occidental tiene más democracias que cualquier otro hemisferio. Y Rusia le responde. Bueno, si le llama democracia a lo que ocurre en Colombia con tanto asesinato, pues llámelo democracia. Si le llama democracia a todo lo que ocurre en Brasil con asesinatos, homofobia, racismo, etcétera, etcétera, pues sígale llamando democracia. Elegir presidentes en las urnas no hace toda la democracia, ni es todo democrático por elegir en las urnas, señor Biden. Hay otros elementos que hay que considerar para entender las democracias en su plenitud. Y aquí está algo que ocurrió ayer, que también de alguna manera en Estados Unidos significó eclipsar la atención mediática alrededor de la cumbre, y es que la toma del Capitolio fue el culmen del intento de golpe de Donald Trump, dice el comité del Senado. Leamos lo que dice la nota. El asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 fue la culminación de un intento de golpe de Estado por parte del entonces presidente Donald Trump, quien se vio apoyado sobre el terreno por el grupo ultraderechista Proud Boys,
sostuvo este jueves un comité que investiga el suceso en Estados Unidos. Y fíjense en cuántas fotografías, cuántos temas saca la agencia EFE del señor Biden. En el costado derecho hay una imagen de Fernández, una de Bolsonaro, pero en la parte inferior 3 del señor Joe Biden. Y en la parte inferior también algo sobre la Cámara Baja de Estados Unidos. Es decir, la agencia EFE le da todo el protagonismo al señor Biden todos los días. Y no nos estamos exagerando, nos estamos burlando. Esta es la realidad. La agencia española EFE ni siquiera tiene noticias en este portal de su propio país. Imagínense. Vamos, hagamos la pausa. Volvemos enseguida con más de Enclave Mediática. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. Las mejores jugadas y todo el acontecer deportivo suramericano y del mundo. Desde nuestra América Deportiva. Sábados y domingos. Solo por Telesur. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la crisis energética mundial con otro notable invitado, Edgar Ocampo, experto en temas de energía, directamente desde la ciudad de Puebla, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Hoy, solo por Telesur. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. Estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. La Cumbre de los Pueblos que se celebra en Los Ángeles, California, cerró su segundo día. Veamos más detalles en el siguiente reporte. ¡Bolivia! ¡Presente! ¡México! La protesta por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas está en las calles. Estamos aquí porque nos sentimos muy decepcionados con el presidente Biden, que abusó del privilegio de anfitrión para invitar a la cumbre gubernamental a ciertos países y excluir a otros. No invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela por etiquetarlos de no democráticos, pero sí a Colombia y Brasil, donde matan en las calles a quienes protestan. Estamos creando nuevas plataformas donde nos encontramos los iguales. Estamos dispuestos a la creación de un mundo multipolar. El gobierno que preside nuestro presidente Nicolás Maduro es un pueblo digno. Estamos dispuestos a ser libres. También es la demanda que suena en la Cumbre de los Pueblos. No es posible que Cuba hasta hoy, más de 50 años, esté con el bloqueo. Sancionado Venezuela. Ahora la Cumbre de las Américas no invitan a Nicaragua, Cuba, Venezuela. Por tanto, siendo solidarios
como Bolivia, tomó la decisión también nuestro presidente Lucho Arce de no ser parte porque no se puede llamar Cumbre de las Américas. Este escritor salvadoreño estadounidense asegura que hoy en América Latina se está dando un nuevo viraje hacia la izquierda. Un poder hegemónico que la OEA defiende, pero perdiendo toda brújula de su esencia, dicen aquí. Desde ayer lanzamos una consigna popular. Es tiempo de abolir a la OEA. No tenemos necesidad para un instrumento de dominación financiado por el gobierno norteamericano. En la Cumbre de los Pueblos se destacó que la OEA y su secretario general carecen de moral para mucho y más para evaluar las elecciones en el continente. Aiza García, Telesur, Los Ángeles. Y en la Cumbre de las Américas, que se desarrolla en medio de las críticas de varias delegaciones por la política de exclusión impuesta por los Estados Unidos, este jueves se dio inicio al segmento de alto nivel, donde ya participaron diversos mandatarios de la región, entre ellos Joe Biden de Estados Unidos, Laurentino Cortizo de Panamá, así como Mario Abdo Benítez de Paraguay. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, también se presentó durante la jornada en representación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, planteando las principales preocupaciones de la región. Escuchemos. América Latina y el Caribe miran con dolor el padecimiento que sobrellevan pueblos hermanos. Cuba soporta un bloqueo de más de 6 décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro, mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. El diálogo en la diversidad es el mejor instrumento para promover la democracia y la lucha contra la desigualdad. Y en este contexto veamos el siguiente trino, un tuit del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Les mencionaba: queda claro que el Ministerio de Colonias de Washington, también conocido como la OEA, ya no tiene ninguna razón de ser, dice Nayib Bukele. Y esto del Ministerio de las Colonias obviamente no es frase de él, eso está retomado de lo que en su momento ya lo mencionó Evo Morales, Hugo Chávez Frías, Rafael Correa. En su momento lo catalogaron así a la OEA, el Ministerio de Colonias de Washington, es decir, el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos. Miren la cantidad de retweets, más de 2.000 y 9.835 este momento me gusta, 231 tweets citados. Quizás Nayib Bukele no estaremos de acuerdo en todo, pero efectivamente cuando tiene este tipo de expresiones se sintoniza con un sentido mucho más latinoamericano de la política. Y también el canciller mexicano Marcelo Ebrard expresó que la decisión de dejar fuera de la cumbre a un conjunto de países presupone una decisión unilateral contraria al espíritu de la integración continental. Escuchemos al representante mexicano en esa cumbre. Ese tema de la exclusión y del agotamiento del modelo de organización pues también va a quedar asentado, que tiene que pensarse ya en otro modelo, diferente totalmente, en otra etapa, ya no estar en lo mismo que hemos estado viendo en los últimos años, que es intervención, estar mandando, lo único que hacen es mandar observadores. Gastamos, mire, la OEA gastó más en observadores electorales que en el apoyo a la pandemia. Ahora veamos el siguiente video con atención. Ya ha circulado, pero quienes no lo han visto se sorprenderán. En Estados Unidos, país donde el señor Biden dice que prima la democracia, una activista fue agredida brutalmente por la policía. Veamos. Watch my back, watch my back. I got you, go ahead, I got you,
¿Alguna explicación por parte del señor Biden sobre estas cosas? No. Esa es la policía de los Estados Unidos. Ese es el país democrático que respeta la libertad de expresión y que además se vanagloria de ellos calificar a quienes consideren que no es democrático, que es dictadura, etcétera, etcétera. Esto da muestras de la calidad democrática de ese país. Ahora veamos la siguiente información publicada por el portal brasileño, así, Brasil de Fato. Ese portal muy importante. Veamos lo que menciona a propósito del informe de la CEPAL. La población de América Latina estará en la pobreza a fin de año. 1/3 de la población de América Latina estará en la pobreza, es decir, 3 de cada 10 latinoamericanos estarán en la pobreza. Pongamos en la parte inferior, aparte de la fotografía que ya da cuenta de aquello, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentó esta semana un nuevo informe con pronósticos económicos para la región. Y que plantea este informe, la expectativa es que para finales del año 2022 otros 8 millones de personas vivan en situación de inseguridad alimentaria, sumando 94,4 millones de latinoamericanos que no podrán realizar las 3 comidas al día. Esa es la traducción del portugués. Acá no está muy bien porque hay algunos verbos que no están bien planteados, pero bueno, se entiende. La pobreza también debe aumentar, dice 1/3, o sea, el 33,7% de la población regional estará en la pobreza a fin de año, mientras que el 14,9% de la pobreza extrema, lo que significa que tendrá menos de $1.90 por día para subsistir. Esto es lo más grave. Y los más afectados están Guatemala, Nicaragua, Colombia y Brasil. Fíjense en que Colombia y Brasil, siendo países ricos, potencialmente, económicamente muy potentes, por supuesto, están ubicados en ese puesto. Colombia en el puesto 38 a nivel mundial y Brasil en el puesto 11, que da cuenta de que efectivamente no hay democracia en esos países, como dicen los mensajes del relato político del señor Joe Biden. Vamos a cerrar este programa con el siguiente video. Los ciudadanos de América Latina y el Caribe no apoyan el veto que de Estados Unidos a 3 países de la región para la Cumbre de las Américas. Veamos por qué. Me parece que es absurdo. La Cumbre de las Américas así se convierte en algo que no es una cumbre y tampoco de las Américas. Estados Unidos está tratando de revivir, de crear, de imponer la vieja doctrina Monroe a América Latina, creyendo que América es su patio trasero. Y no somos patio trasero, lo está demostrando el reclamo legítimo de varios países, México, todas las naciones del Caribe, otras naciones que están diciéndole la situación ya cambió. Entonces yo creo que debe dejar de lado este tema ideológico y en verdad enfocarse en los problemas reales, ¿no? Que son inmigración, el tema de desigualdad, mayor comercio. Y hasta aquí llegamos. En esta semana hemos concluido un trabajo importante a propósito de estas reuniones que se desarrollan en Los Ángeles. No hablamos de los presidentes, sino también de los pueblos, que usted solamente lo puede ver, escuchar y comentar a través de Telesur. Seguiremos aquí. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.